Gérete. Hoy es 15 de septiembre de 2022. Benveniste, en su artículo Categorías de pensamiento y de lengua, incluido en el libro Problemas de lingüística general, versando sobre los esfuerzos taxonómicos que hace Aristóteles por mostrar las categorías posibles en las que puede predicarse el ser, nos dice, comillas, habla Benveniste, comillas, al elaborar esta tabla de las categorías, Aristóteles tenía la intención de censar todos los predicados posibles de la proposición, con la condición de que cada término fuese significativo en estado aislado, no metido en una simploquí, en un sintagma, diríamos nosotros. Inconscientemente ha tomado como criterio la necesidad empírica de una expresión distinta para cada uno de sus predicados. Tenía, pues, que hallar sin proponérselo las distinciones que la lengua misma manifiesta entre las principales clases de formas, puesto que es por sus diferencias como estas formas y clases tienen significación lingüística. Pensaba definir los atributos de los objetos, y no plantea más que seres lingüísticos. Es la lengua, dice Benveniste, es la lengua la que, gracias a sus propias categorías, permite reconocerlos y especificarlos. Cierro comillas. Pudiéramos hablar del ser en dos modos. Primero, el ser en sí, el de la cosa en sí misma, que se nos escapa y que no podemos sino presumir, que está por fuera de lo simbólico y que se encuentra en la naturaleza incógnita para nosotros de los entes en sí o de las cosas en sí. Y podemos hablar también del ser que tiene que ver con las posibilidades que el lenguaje plantea. Hay varias cosas que quiero decir al respecto. Primero, el lenguaje es la casa del ser por cuanto hace que para nos las cosas sean con las consecuencias de lo simbólico y quizás también de lo imaginario. El lenguaje hace mundo y en ese sentido hace que las cosas sean algo para nosotros. Los conceptos, las ideas, los nombres son ya una interpretación, son ya un juicio sobre el mundo y una articulación de esos juicios en el universo del lenguaje que es en sí mismo ya un gran mundo. El lenguaje es la casa del ser porque el lenguaje siempre se presenta en positivo, aun cuando tenga conceptos aparentemente en negativo, que no lo son, como silencio, que pareciera que la palabra silencio es negativa, pero no lo es, no la es. Afonía, que significaría no tener voz o ausencia de voz, es un concepto positivo, como positivo es el cero, como positivo es el odio, y no hablo en términos axiológicos o morales, sino en términos de que el lenguaje presenta en una positividad algo, lo hace ser, aun cuando mencione entes o cosas que podamos señalar con el dedo, presenta en positivo algo, las señala, porque en últimas acude a una negatividad estructural, como diría se me escapa ahora el nombre del autor que habla de la negatividad del lenguaje. Bueno, ahora no es del caso. Lo que quiero decir es que primero el lenguaje es la casa del ser porque presenta en positivo a las cosas en el mundo articuladas a la moción significante e imaginaria del universo completo que lo simbólico o que el lenguaje implica. En ese sentido podemos hablar de el lenguaje como ser. Hace mundo, presenta mundo y hace que las cosas sean para nos en ese mundo. ¿Qué es lo conocible o cognoscible, perdón? Aquello que el lenguaje permite conocer para nosotros, nuestras propias convenciones, nuestros propios postulados, nuestras propias interpretaciones, nuestras denominaciones y nuestros propios mundos posibles.
Segundo, todo lo que pudiera parecer que el lenguaje hace ser, en el caso de lo que Benveniste presenta, es que Aristóteles parece ser que no puede sino hablar de la estructura de lo que su propia lengua le permite para decir que eso es el ser. Si bien, como dice Benveniste, quería hablar de las cosas por fuera del lenguaje, termina hablando de la estructura misma del lenguaje. Allí mismo entonces podríamos decir, o en este momento podríamos decir, que en últimas Aristóteles tenía razón. El ser es, aunque no del modo en que él quizás hubiera querido expresarlo, el ser viene siendo en ese caso aquello que podemos señalar de la estructura de la propia lengua, del idioma que cada quien habita, de la particularidad que cada quien habita. Hay una determinación y eso es el ser, lo que llamaríamos las posibles estructuraciones o categorizaciones que la lengua determina para sus hablantes. Las cosas son en el lenguaje no solamente por cómo se convienen, por cómo se nominan y cómo se pactan, sino también por aquella posibilidad o por aquella estructura insensata e innominable, o al menos insensata en términos de que no significan nada en sí mismo, pero permiten toda significación, de la estructura de lo que la lengua permite como tal, de la parte no simbólica, de la parte no metafórica del lenguaje, que es hablar, por ejemplo, de los verbos en cuanto a posibilidades de tiempo y de modo, de si el verbo está en pasivo o en activo. Hay una cosa que es no metafórica de la lengua, de los idiomas, pero que permiten cualquier uso metafórico ulterior. Así pues que en últimas Aristóteles logra decir que el ser es la estructura de la lengua y que viene a ser lo real de la lengua más allá de las metáforas de la lengua que también tienen su real, o de lo semántico de la lengua que también tiene su real y que depende de eso inefable e insensato estructural de la lengua. Así pues que, en últimas, el ser no es solamente aquello que presenta el lenguaje por su positividad, sino que además el ser es aquello real del lenguaje, real del idioma, que no puede decirse en sí mismo, pero que permite cualquier dicho y cualquier significación, o que apenas puede señalarse como con algunas funciones. El ser es aquello que el lenguaje nos permite decir, por su estructura misma. Es decir, estoy hablando del ser en cuanto el ser que puede presentarnos el lenguaje, porque insisto, lo que está por fuera del lenguaje, el ser en sí de las cosas del mundo, nos es incognoscible y no verso ahora de ello, no me ocupo ahora de ello. Aristóteles dice del ser más allá de cualquier metáfora posible, señalando la estructura de la lengua, creyendo que allí, y lo cree bien, lo que pasa es que no con las connotaciones quizás que él estaba pretendiendo, que eso es el ser. El ser es lo que la lengua nos permite ser y pensar. ¿Qué es la diferencia que creo que Benveniste plantea entre las posibilidades de pensamiento y de habla de la lengua? Podemos pensar al ser por cuanto estamos determinados por la estructura de la lengua, aunque de eso ya luego se puedan decir 1001 pensamientos, infinitos pensamientos o miríadas de pensamientos, miríadas de denominaciones. Entonces, en cuanto al lenguaje atañe, el ser en cuanto a la positividad intrínseca del lenguaje, el ser en segunda manera como la estructura de la lengua que determina el modo de pensar. Porque Benveniste incluso señala que hay otras lenguas que tienen otras estructuras y otros verbos y otras funciones que nada tienen que ver, por ejemplo, con las indoeuropeas y que harían o determinarían otro modo de ser, aun cuando no exista el verbo ser. Tercero, que creo que hay un asunto que es casi estructural, pero yo no conozco todos los idiomas del mundo. Hay otra particularidad del ser en que nos deja el lenguaje, y es que todo significante remita a otro significante, que sería otra de las apariciones del ser. Las cosas son por cuanto a un significante remite a otro para remitirse a sí mismo. Entonces habría tres dimensiones del ser.
el ser de la positividad del lenguaje que esconde o que llama o que señala una negatividad estructural que sería la pérdida de lo real por fuera del lenguaje o la señalización de lo real por fuera del lenguaje, que el lenguaje no hace sino evocar, y creo que es Gianni Bátimo, el que menciona lo de la negatividad del lenguaje, en este momento no me acuerdo. Segundo, la estructura del idioma particular que se habita como aquello que en sí mismo no es metáfora, pero que permite cualquier metáfora, que serían las funciones o categorías que determinan todo tipo del pensamiento de lo que vaya a llegar a ser metafóricamente. Y tercero, la unidad creo que transversal y estructural, al menos de muchos idiomas, y es la de que un significante remita a otro, que podríamos decir que es la del signo lingüístico. Aftaizan, muchas gracias por haber seguido este video. No sé si he logrado ser claro, pero insisto, yo mismo estoy tratando de decir algo que no sé si es fablable o que al menos llega hasta los límites de lo fablable y que estoy llegando a los límites de lo inefable. Pero bueno, Aftaizan, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima, si es que hay una próxima. Jérete, ya.